las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola a todos, bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas que hacemos especialmente para ustedes. Hoy saludamos a todas las víctimas del conflicto por quienes la unidad viene trabajando día a día por su reparación integral. Santiago Santa Coloma y quien les habla, Vanessa Romero, les presentaremos todas las noticias. Santiago, bienvenido, ¿cómo ha estado? Vanessa, hola, bien, muchas gracias. Un saludo también a todos los oyentes. Hoy traemos información muy importante, les vamos a contar cómo se desarrollará la rendición de cuentas 2019 de la Unidad para las Víctimas y hablaremos de los 2 años de la política de paz con legalidad y otras noticias desde las regiones. Así que no se desconecten de V Radio. Comenzamos. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Bueno, y el presidente de la República, Iván Duque, presentó los resultados durante los 2 años de implementación de la política de paz con legalidad, reconociendo la importancia de construir la paz desde los territorios y la participación de la ciudadanía en todo el proceso. El presidente Duque también resaltó la importancia de esta política para las víctimas del conflicto. Estas son sus declaraciones. Nos complace además que esto se ha hecho de la mano con la reparación de las víctimas. No solamente fuimos al Congreso de la República para expandir la vigencia temporal de la ley, sino que también en estos 2 años hemos dado saltos cuantitativos y cualitativos en los programas de reparación, donde podemos decir que más del 30% de las reparaciones desde que existe esa figura se han adelantado prácticamente en los últimos 2 años. También es importante destacar que si se dice la verdad, y la verdad va acompañada de justicia, existe para las víctimas un horizonte de esperanza. También es muy importante que la reparación sea efectiva y que se logre la no repetición. El mandatario de los colombianos también destacó que el gobierno formuló 14 de los 16 programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET en jornadas participativas, de las que formaron parte más de 220.000 personas, 220.000 ciudadanos que formularon y priorizaron 32.808 iniciativas. Hay que recordar que dentro de estos programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, pues obviamente también se benefician las víctimas del conflicto. Vanessa. Bueno, y la subdirectora general de la Unidad para las Víctimas, Lorena Mesa, realizó un recorrido por el sur del Tolima para entregar proyectos agropecuarios. Vamos en este momento con William Peña desde el municipio de Ataco, con todos los detalles. William, bienvenido y adelante con la información. ¿Qué tal, compañeros? En Bogotá, pues precisamente nos encontramos en el sur del departamento del Tolima en compañía de la doctora Lorena Mesa, quien es la subdirectora de la Unidad para las Víctimas, en un recorrido importante por esta región que además hace parte de los municipios PEDET en nuestro país. Doctora Lorena, bienvenida a V Radio y cuéntenos las actividades que se han realizado en el departamento. Bueno, buenos días para todos, a todos los que nos están escuchando, a todas las víctimas. Efectivamente, en el municipio de Planadas y Ataco estuvimos entregando fortalecimientos a huertas caseras de un poco más de 280 víctimas en los 2 municipios. Esto se entrega en el marco de la prevención de los proyectos agropecuarios que entregamos en la Subdirección de Prevención de Emergencias y Asistencia. La unidad viene trabajando esta zona precisamente por ser una subregión PEDET. Tiene unas iniciativas, cerca de 29. ¿Se avanza en ese cumplimiento de todas esas metas? Así es. Estos 2 municipios hacen parte del PEDET del sur de Tolima. Nosotros lideramos el pilar número 8 de estos PEDET y la Unidad para las Víctimas implementará 29 iniciativas en la vigencia 2020 y 2021 relacionadas
como ya lo mencioné, con la prevención, infraestructura social y comunitaria de agropecuarios, avances en la reparación colectiva, avances en los procesos de retorno, de proyectos en general y la rehabilitación emocional. Es la manera como también se articula la nación con los entes territoriales y con las demás entidades del SNARI para poder sacar adelante y lograr esa reparación integral de las víctimas, ¿no? Esto es la muestra de cómo cuando se trabaja entre el gobierno nacional y los entes territoriales se pueden presentar estos proyectos que contribuyen a la reparación integral de las víctimas. Esto debe ser siempre un ejercicio nación-territorio constante que nos permita llegar a las comunidades eficientemente. ¿Qué impresión le deja el recorrer estos municipios, encontrar pues a víctimas que se relacionan, que le preguntan también a los mismos alcaldes? Es una maravilla volver al territorio, después de 6 meses volver a encontrarnos con las víctimas, nos hace nuevamente recordar cuál es la razón por la que trabajamos cada día, esos 9 millones de colombianos que esperan lo mejor de nuestro trabajo. Y finalmente, doctora Lorena Mesa, subdirectora de la Unidad para las Víctimas, ¿qué impresión se lleva también del departamento, en esta zona sur, de todas estas montañas que hoy ha logrado apreciar en estos momentos? Bueno, esta zona tan afectada por el conflicto hace tantos años y ver hoy que conocemos víctimas que quieren salir adelante, me llevo del departamento esas ganas de salir adelante. Conozco víctimas aquí que me han contado cómo sus proyectos han ido mejorando, se ve ese entusiasmo porque pese a la pandemia podamos tener una reactivación económica y podamos trabajar entre todos para salir adelante. Muy amable a la doctora Lorena Mesa, quien es la subdirectora de la Unidad para las Víctimas, compañeros, desde el municipio de Ataco, en el sur del departamento del Tolima, una región PEDET que concentra cerca del 20% del total de las víctimas del departamento del Tolima. Pues estamos informando para V Radio. Soy William Peña Gutiérrez desde la Territorial Central. Y para continuar hablando del trabajo de la unidad, le contamos que este 21 de septiembre se realizará la rendición de cuentas públicas, donde se darán a conocer todos los logros del año 2019 en materia de reparación integral a las víctimas y precisamente tenemos varios invitados el día de hoy. Así es, Vanessa. Comenzamos saludando entonces a Enrique Ardila, director de reparación de la Unidad para las Víctimas. Bienvenido, director, y cuéntele a la ciudadanía en general qué vamos a conocer en esta rendición de cuentas 2019. Sí, Santiago, un placer saludarlos. Sí, contarles que para nosotros es muy importante esta rendición de cuentas de cara a que la ciudadanía y el pueblo colombiano mire los resultados que hemos obtenido en la Unidad para las Víctimas en la vigencia 2019. Yo creo que es muy importante resaltar todas las metas y todo lo que hemos logrado en la Unidad para las Víctimas. Yo quiero pues centrarme en lo que respecta a la Dirección de Reparación que está a mi cargo. Muy interesante resaltar que en materia de indemnización administrativa, en reparación individual, avanzamos muchísimo en la indemnización administrativa, más de 80.000 indemnizaciones, un presupuesto muy importante que destinó el Gobierno Nacional para estas indemnizaciones. En el tema de reparación colectiva, históricamente no habíamos logrado lo que se logró en el 2019 de cerrar 12 sujetos de reparación colectiva y adicional a eso haber podido entregar la indemnización administrativa a sujetos colectivos étnicos. En el tema del Fondo para la Reparación para las Víctimas también es histórico resaltar que en el 2019 obtuvimos unos ingresos por más de 15.000 millones de pesos en monetización de bienes inmuebles que monetizados a estos victimarios de la Ley de Justicia y Paz. En el tema de retornos y reubicaciones también resaltar aspectos históricos en metas alcanzadas en el tema de retornos y reubicaciones. Logramos implementar esquemas especiales de acompañamiento comunitario y esquemas especiales de acompañamiento familiar que nunca antes se habían alcanzado en lo que lleva de creada la Unidad para las Víctimas. Y resaltarte, Santiago, que en el tema psicosocial, que implementa 3 de las 5 medidas de reparación de reparación en la Unidad para las Víctimas, obtuvimos un avance muy importante en todas las estrategias psicosociales que tiene la Dirección de Reparación, tanto en lo individual como en lo comunitario.
donde impactamos a más de 20.000 víctimas del conflicto con estas estrategias psicosociales que ayudan a reparar el tejido social de las comunidades y también la parte psicosocial de las víctimas del conflicto. De modo pues que esta rendición de cuentas de la próxima semana vamos a poder resaltar todos estos logros alcanzados en el 2019 en la Dirección de Reparación. Bueno, director Enrique Ardila, invitemos por favor a toda la ciudadanía para que conozca al detalle todos estos logros durante 2019 en la rendición de cuentas. Yo hago una invitación muy especial a toda la ciudadanía, a las víctimas del conflicto en Colombia, que nos acompañen este próximo lunes 21 de septiembre. Vamos a estar en vivo en la rendición de cuentas para que escuchen al director general de la Unidad para las Víctimas, mostrando los logros que obtuvimos durante la vigencia 2019. También estaremos los directores misionales de cada una de las áreas de la unidad presentando los logros en cada una de nuestras direcciones. Ahí podrán participar ustedes en vivo, vía chat, vía redes sociales de la unidad para hacernos las preguntas y estamos dispuestos a responderle a las víctimas y a la ciudadanía en general. Gracias, Enrique Ardila, director de reparación de la Unidad para las Víctimas. Y otra de las áreas misionales de la unidad es la Dirección de Gestión Social y Humanitaria. Y el jefe de esta dependencia es Héctor Gabriel Camelo. Y desde su dirección nos va a contar qué logros podemos destacar de la vigencia 2019. Director, bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos muy satisfechos por este espacio y por poder mostrar a las víctimas nuestros resultados en materia de las medidas de atención y de asistencia que nosotros tenemos al interior de la DGCH y al interior de la Unidad para las Víctimas. En lo que tiene que ver con la DGCH, queremos mostrar los resultados que hemos obtenido, por supuesto, y como tema estructural referido a la atención humanitaria. Las víctimas del conflicto armado interno por el hecho victimizante desplazamiento forzado y con el fin de socorrerlas, asistirlas y protegerlas en su integridad han recibido colocación de atención humanitaria a través del modelo de subsistencia mínima que nos ha permitido a nosotros revisar y medir las carencias que se encuentran en cada uno de los hogares víctimas que solicitan dicha colocación o dicha atención. Este modelo a través de los años ha reflejado que efectivamente el recurso que se nos ha dispuesto a la Unidad para las Víctimas para la atención humanitaria se ha enfocado exclusivamente a aquellos hogares que realmente lo requieren. Y esto también a su vez y concomitantemente ha permitido que el recurso sea utilizado para acompañar a más víctimas, a más hogares que han sufrido el flagelo del conflicto armado interno. Director Gabriel Camelo, uno de los temas a resaltar es la entrega de atención humanitaria a las víctimas del conflicto. ¿Qué podemos resaltar en ese tema de lo que se trabajó en el año 2019? En el tema de la atención humanitaria, nosotros en la vigencia 2019 ejecutamos más de 532.000 millones de pesos que estuvieron supeditados a la colocación de 806.000 giros, atendiendo a su vez a 569.000 hogares aproximadamente. Asimismo, y para aquellas víctimas del conflicto armado, respecto de hechos victimizantes diferentes al desplazamiento forzado, la Unidad para las Víctimas también adelantó las acciones y medidas correspondientes para su identificación, teniendo en cuenta los protocolos que se tienen al interior y se vinieron atendiendo con la finalidad también de procurar protegerlos no solamente en los componentes de alojamiento temporal y alimentación, sino para salvaguardar y consolidar también sus derechos que tienen que ver con la salud y con la alimentación y otros enseres necesarios para su subsistencia mínima. Héctor Gabriel Camelo, mil gracias por contarnos todos estos logros muy importantes y vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos con noticias desde las regiones y volveremos a hablar de la rendición de cuentas 2019. V Radio.
En la Unidad para las Víctimas, la participación ciudadana es transparencia. Por eso lo invitamos a seguir en directo por el canal institucional, la página web de la unidad y redes sociales la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2019, el próximo 21 de septiembre de 3 a 4:30 de la tarde. Síganos en Twitter y Facebook como Unidad Víctimas y en YouTube como Unidad Víctimas Call y participe con sus preguntas. Recuerde, puede ver la transmisión en directo por canal institucional, redes sociales de la unidad y por www.unidadvictimas.gov.co. Unidos por las víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Bueno, y en Antioquia se entregarán más de 5.000 millones de pesos en indemnizaciones. Y la noticia la tenemos con nuestro compañero Juan Carlos Monroy. Con orientación para la adecuada inversión de las indemnizaciones económicas, 548 víctimas del conflicto armado en Antioquia podrán mejorar sus condiciones de vida con los 5.500 millones de pesos que obtienen en septiembre. El director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, explicó el efecto de esta medida de reparación. Lo más importante es el restablecimiento del proyecto de vida de las víctimas que fue desviado en el momento de la violencia. Por eso el acompañamiento de inversión adecuada y la oferta institucional que tiene el municipio y el departamento, esta es una oferta que le tiene que servir a las víctimas para que ellas se enrutan y puedan apuntarle a un proyecto productivo, a una iniciativa productiva, pero sobre todo al emprendimiento individual o colectivo. Una de las víctimas indemnizadas en las 12 jornadas que se realizan este mes es Javier Zapata. Dice que tras sufrir el desplazamiento forzado en el Urabá antioqueño y radicarse en Medellín, ya definió la inversión de su indemnización reparadora. Voy a ver si hago una para comprarme una casita o a ver qué quiero hacer, como un ahorrito para comprarme una casa más tarde con lo que van a dar por medio de la alcaldía y el Estado le va a dar de las mismas víctimas. De más de 1.230.000 indemnizaciones entregadas por la Unidad para las Víctimas en Colombia, casi 270.000 beneficiaron a víctimas en Antioquia. Desde Medellín, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. En el departamento de Córdoba, la Unidad para las Víctimas avanza en el proceso de reparación colectiva de San José de Uré. La nota con Jessica Mora. Con el fin de recuperar las dinámicas económicas y mejorar el autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación de las familias del sujeto de reparación colectiva de las comunidades afrocolombianas de San José de Uré, la Unidad para las Víctimas realizó dotación de insumos y herramientas correspondiente a varios proyectos productivos agrícolas como arroz, yuca, maracuyá, plátano, entre otros. Yair Pérez, representante del Grupo de Apoyo de las Comunidades Afrocolombianas del municipio, agradece esta entrega y resalta el apoyo de la entidad. Primero, darle gracias a Dios, a la Unidad para las Víctimas, que hoy hace posible esta entrega de insumos agrícolas y agropecuarios. Y para nosotros en San José de Uré, que hemos vivido el conflicto armado desde los 70 y este renglón de la economía como es la agricultura, la producción pecuaria, que sufrieron tanto el impacto de esta guerra, hoy la Unidad para las Víctimas nos hace entrega de estos insumos, ya que significa para nosotros la reactivación de este renglón de la economía en nuestro municipio. Esta entrega se oficializó en la Biblioteca de Comunidades Negras de Uré, a la que asistieron la secretaria del Gobierno Municipal, Sonia Mabel Marcena, el enlace de víctimas, Rubén Oyola Lozano, la organización Justo Chávez Cimarrón y los representantes de los consejos comunitarios. Informó Jessica Mora desde la Territorial Córdoba. Y en el Meta también se entregaron insumos para mejorar la productividad agropecuaria para las víctimas del conflicto. Y precisamente Zulena Castillo nos cuenta toda la información. A 154 víctimas de 2 municipios del Meta, la Unidad para las Víctimas les entregó una serie de insumos y herramientas para que inicien el cultivo de alimentos, optimizando los espacios pequeños y teniendo la disponibilidad de que estos sean sanos y nutritivos y a la vez obtener un ahorro al producirlos. Carlos Pardo, director de la Territorial Meta y Llanos Orientales, nos cuenta cuáles fueron los municipios que recibieron estos elementos para la puesta en marcha de las huertas caseras. La Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales viene entregando 154 proyectos productivos de generación de ingresos a las víctimas de la Macarena y a las víctimas del municipio de Mapiripán. Son 77 familias en cada uno de estos municipios que se han venido beneficiando con estos proyectos, donde les da una oportunidad de generar esos ingresos diarios. Por su parte, Luis Antonio Murillo González, víctima beneficiaria de la entrega en la Macarena Meta, recalcó que con las huertas caseras tienen una buena opción para mejorar su calidad de vida. Mire que nada
nada más con esto vemos que es la vinculación directa de la unidad con el municipio a través de estos proyectos, y lo que busca es mejorar la calidad de vida de las víctimas, de hecho proporcionar seguridad alimentaria, que es lo que hoy en día tanto nos preocupa. Los insumos entregados fueron semillas de auyama, cilantro, maíz, plátano, pepino, tomate, cebolla larga y también herramientas como asadones, machetes, linternas, palas, entre otros elementos indispensables para la realización de esta bonita actividad. Desde el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta, para V Radio informó Zulena Castillo. Personas mayores del sujeto de reparación colectiva Antonia Santos se reencontraron para reconstruir el tejido social de una de las zonas más afectadas por la violencia en Cúcuta. Eduardo Galeano con los detalles. Representados en 15 asociaciones, las personas mayores víctimas del conflicto armado de la comuna número 8 de Cúcuta se reencontraron para hablar del pasado y expresar la transformación social que ha tenido el colectivo Antonia Santos, acción que desarrollaron a través del componente Duelos Colectivos de la estrategia Entrelazando, que implementa la Unidad para las Víctimas. Carmen Carrillo, integrante del Comité de Impulso. Para mí personalmente ha sido muy importante porque durante ese proceso hemos podido volver a vivir bien, hemos podido volver a salir, estar con la familia, perder el miedo. Hoy son epicentro de la memoria histórica del colectivo Antonia Santos, conformado por las comunidades Sabana Verde, Los Olivos, Antonia Santos, Brisas del Mirador, La Carolina y La Primavera, siendo testigos de un desarrollo y cambio que les ha permitido romper los estigmas que por décadas marcaron a estas comunidades. Ana Mercedes Castellanos, representante de la Asociación de Adultos Mayores. Los adultos mayores han desempeñado pues un papel muy importante porque se sienten valorados como personas mayores y que también por sus experiencias vividas. Con actividades lúdicas, artísticas y juegos, los participantes hicieron un recorrido por la historia y lanzaron un llamado de respeto, tolerancia, solidaridad y compromiso, entre otros, a las nuevas generaciones, enfocados en el perdón y la reconciliación. La comunidad reconoce la importancia de esta población adulto mayor en la historia, presente y futuro de este sujeto de reparación colectiva. Arturo Duarte, presidente de la Junta de Acción Comunal de Antonia Santos. Es muy importante tener acá la experiencia del adulto mayor en este proceso de duelo colectivo y de memoria histórica también, porque ellos tienen todo grabado en sus mentes y en sus corazones, todas las vivencias que se tuvieron a través del tiempo, de toda esa violencia que se vivió acá en nuestro sujeto de reparación, en nuestro sector. En el marco de la actividad del componente Duelos Colectivos, la Unidad para las Víctimas hizo entrega de una donación de útiles escolares para apoyar las actividades lúdico-educativas que realizan al interior de las asociaciones. Desde Cúcuta informó para V Radio, Carlos Eduardo Galeano. El director de la Unidad para las Víctimas también participó en el foro Cómo garantizar los derechos de las víctimas en la prórroga de la Ley 1448. Y sobre esta participación nos habla Alejandro Márquez. El trabajo para la atención de las víctimas corresponde a todos los colombianos, dijo Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, en el foro de El Espectador y Colombia 2020 sobre garantizar los derechos de las víctimas en la prórroga de la Ley 1448, que está a un debate de finalizar su trámite legislativo en el Congreso. Pero el llamado es a que tenemos que trabajar todos, o sea, aquí todos tenemos un compromiso grande por las víctimas, trabajar en los temas de prevención, trabajar en la protección a los líderes sociales frente al ejercicio que hacen. A veces mezclamos Ley 1448, prórroga de la ley, con la protección a líderes, que tiene otro marco jurídico, pero yo creo que va muy, muy de la mano, y tenemos que hacer y fortalecerlo. Y el llamado principalmente desde la unidad es que seguimos trabajando, dificultades hay, aprendizajes hay, tenemos que fortalecer, o si no seguiríamos haciendo lo mismo en 10 años, tenemos que pensar en esos ajustes, no ser regresivo como nos lo ha pedido el señor presidente en esos derechos que ya se han adquirido por parte de las víctimas, y siempre promover la reparación, la asistencia, la atención, y buscar también esa articulación del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para que estos hechos que se presentaron por más de 60 años no se vuelvan a repetir en nuestro país. El director de la Unidad para las Víctimas invitó a todos los ciudadanos particulares y funcionarios del país a sumar esfuerzos para ajustar los procesos de atención y reparación para las víctimas. Desde Bogotá informó Alejandro Márquez.
Y volvemos a hablar de la rendición de cuentas 2019 que se realizará este 21 de septiembre de 2020 y será transmitida en canal institucional, también en la web de la unidad www.unidadvictimas.gov.co y en redes sociales, en Facebook y en Twitter, en la cuenta Unidad Víctimas. Vanessa. Bueno, Santiago, estamos con Emilio Hernández, director de Registro y Gestión de la Información, quien nos hablará de estos logros en materia de registro. Bueno, director Emilio, bienvenido primero que todo y cuéntanos por favor qué encontraremos en esta rendición de cuentas de 2019. Sí, muy buenos días. Es importante señalar que nosotros dentro de este ejercicio de rendición de cuentas hablaremos sobre los resultados que se evidenciaron en el 2019, la oportunidad en la valoración y cómo mejoraron los tiempos de las actualizaciones en el registro. Asimismo, nos enfocaremos en los esfuerzos que hemos tenido con los sistemas de información para robustecer los mismos, obviamente en el sentido de mejorar la calidad del dato y, por supuesto, generar un registro único de víctimas cada día más confiable. Precisamente, doctor Emilio, ¿las víctimas aún pueden acceder al registro único de víctimas? Sí, claro, por supuesto. La ley 1448 señaló que los primeros 4 años después de sancionada podían declarar y para eventos posteriores a esa fecha, 2 años después de la ocurrencia del hecho victimizante. Es decir, las víctimas hoy en día se pueden acercar al Ministerio Público donde les tomarán su declaración y por supuesto la unidad para las víctimas será la encargada de valorar dicha declaración. En 2019, ¿cuántos nuevos registros se valoraron por parte de la entidad? Cuéntenos, por favor. Se valoraron 89.192 declaraciones de hechos individuales en el 2019, mejorando la oportunidad de respuesta por parte de la entidad. Bueno, gracias, doctor Emilio Hernández, director de Registro y Gestión de la Información. Bueno, y en materia de gestión interinstitucional, la unidad también obtuvo importantísimos logros. Y precisamente la directora Aurelena Acevedo, directora, bienvenida, le pedimos que por favor nos cuente cuál fue el resultado del trabajo realizado durante 2019. Bueno, desde la Dirección de Gestión Interinstitucional es importante mostrar todo el trabajo que se realizó en el año 2019 con 3 líneas de trabajo puntuales. Todo lo que tiene que ver con la subdirección del SNARIP, todo lo que hicimos con la certificación de la regionalización indicativa de recursos, cuántas entidades nosotros del orden nacional certificamos y cuántos proyectos también logramos certificar y el valor de estos proyectos o la sumatoria de estos proyectos. También es importante señalar que nosotros fortalecimos mucho todo lo que tiene que ver con los subcomités, los planes operativos anuales de los subcomités y los lineamientos para la estructuración de todo lo que tiene que ver con los planes de acción de las entidades del orden nacional. Esto permite planificar todas las acciones de estas entidades en favor de las víctimas y de la población víctima. Doctora Aurelena, ¿y cómo fue durante 2019 el trabajo desde la coordinación de Nación Territorio con las entidades locales? Con relación a Nación Territorio, es importantísimo señalar que ahí iniciamos una estrategia de todo lo que tiene que ver con nuevos mandatarios. Iniciamos eso desde las etapas de la precandidatura y el alistamiento de todas las candidaturas y toda la entrega o el proceso de entrega de los nuevos mandatarios, de los anteriores mandatarios y los nuevos mandatarios en todo lo que tiene que ver con 2019. Es así como iniciamos un proceso muy fuerte en coordinación con el Ministerio del Interior para iniciar el proceso de planeación territorial en favor de la población víctima. Y finalmente vamos a resaltar todo lo que hicimos desde las mesas de participación. Hubo elección de mesas municipales, departamentales y nacional y hubo una gran renovación de liderazgos en todas esas instancias. Bien, gracias, doctora Aurelena. Y para finalizar esta entrega de cuáles serán los temas que veremos en la rendición de cuentas públicas 2019 de la Unidad para las Víctimas el próximo 21 de septiembre, Luz Patricia Correa, directora de Asuntos Técnicos, también nos cuenta los detalles de lo que se va a presentar en esta rendición de cuentas. Adelante, doctora Luz Patricia. Bueno, muchas gracias. El 21 estaremos con todos ustedes en nuestra rendición de cuentas anual, informando a todas las víctimas y la ciudadanía alrededor de qué fueron todos esos avances que tuvimos comunidad y especialmente en mi caso como Dirección de Asuntos Étnicos. Vamos a abordar cuáles fueron los desarrollos institucionales, los procesos de adecuación institucional que hemos venido implementando en la Dirección de Asuntos Étnicos, cómo ha sido el abordaje en reparación colectiva, cómo ha sido el abordaje en todo lo que tiene que ver con las medidas de asistencia
y cómo vamos en el tema de reparación integral para todo lo que tiene que ver con las víctimas étnicas de este país, que incluyen a los pueblos negros, afro, raizales y palenqueros, el pueblo romno gitano y los pueblos y comunidades indígenas que están a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces los esperamos, conéctense, será una audiencia muy interactiva, tendremos bastantes personas de las comunidades conectadas, les estaremos informando por YouTube, por nuestra página de la unidad, a cómo se pueden sumar para que estén muy pendientes de esta audiencia y puedan interactuar con todo el cuerpo directivo de la Unidad para las Víctimas. Bueno, y los invitamos entonces a que participen este 21 de septiembre. 21 de septiembre, que es la rendición de cuentas 2019 y será transmitida en vivo a través del canal institucional y de las redes sociales de la unidad en Twitter y Facebook con la cuenta Unidad Víctimas y en nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co desde las 3 de la tarde. Todos atentos. Pues bien, y con esta invitación terminamos esta emisión de V Radio. Estuvimos con ustedes Vanessa Romero y quien les habla Santiago Santa Coloma. Les deseamos un feliz día para todos. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.